Buen día. Mi nombre es José Ángel Pérez Roblero. Soy alumno de la Universidad Politécnica de Tapachula, estudiante de la Ingeniería en Energía. Estoy cursando lo que es el cuarto cuatrimestre. Eh, la materia es electricidad y magnetismo con el docente Miguel Ángel Zapata Sánchez. En este caso voy a presentar mi exposición sobre el teorema de Gauss y superficies gaussianas. Pues vamos a hablar un poco sobre la ley de Gauss, porque pues esto es el fundamento para tener en claro qué es el teorema y para hablar de superficies gaussianas. Pongamos como ejemplo una granada que está siendo arrojada y pues nosotros nos ponemos atrás de un muro resguardándonos y vamos a representar este, las metrallas que resultan de la explosión como magnitudes. Entonces vamos a ver qué tanto daño nos pueden hacer. En este caso vamos a hablar de lo que es la magnitud, que es igual a un flujo. Pues representado por la letra griega phi. Entonces, en este caso lo que es, vamos a hablar sobre electroestática. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, este es el ejemplo de la granada que estaba siendo arrojada. Bueno, pues en la explosión salen metrallas. Las metrallas las vamos a medir con un flujo, que son líneas de campo, como ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, la letra phi es la cantidad de líneas de metralla que atraviesan el muro. Obviamente, si hablamos de una superficie de un muro y de las metrallas, son temas distintos que hablar de campos eléctricos. En campos eléctricos, un muro no impide que salgan líneas de campo. Entonces, que esto lo usamos representativo. Entonces, supongamos que ya no son metrallas, sino que ya son magnitudes, son líneas de campo que están siendo atravesadas por una pared. Entonces vemos que no impide el paso. Entonces, pues aquí vemos todas las líneas de campo que son generadas detrás de la pared y pues vemos que todas pasan, no se queda ninguna. Entonces, pues ya volviendo a tomar en cuenta eso, vemos que phi es igual a la cantidad de líneas que, pues, en este caso eran de metralla, pero pues ahora vamos a formarlo por un campo eléctrico. Entonces, retomaríamos así, la cantidad de líneas de un campo eléctrico que atraviesan una superficie gaussiana. En este caso tenemos lo que es el muro, vamos a tomar como superficie gaussiana. Y lo que son la cantidad de líneas de metralla, estas vamos a tomar como líneas de campo. Muy bien, tenemos lo que es las líneas de campo, que pues lo vamos a representar por la letra E. Entonces, aquí tenemos cargas eléctricas y aquí tenemos superficies cargadas. Entonces, una superficie gaussiana es una línea imaginaria que nosotros tenemos para calcular una línea de campo que atraviesa una superficie. Por ejemplo, nosotros podemos calcular en varios tipos de superficies, ya sean cilíndricos. Bueno, más adelante en la siguiente diapositiva, aquí tenemos lo que son tipos de áreas que podemos calcular. Tenemos lo que son esferas, cilindros y placas planas infinitas. Regresando al tema.
Ok, entonces nosotros podríamos calcular un flujo, un campo eléctrico en un punto específico de una esfera. Por ejemplo, aquí tenemos esta esfera y queremos saber la cantidad de líneas, la cantidad de líneas de campo que salen en un punto específico. Se puede calcular en cualquier tipo, en cualquier superficie cilíndrica, esférica o placa plana infinita. Entonces aquí tenemos cómo podemos calcular el flujo que sale en un punto específico. Bueno, pues aquí podemos tener que aquí en este lado tenemos lo que es una esfera. Aquí, de este lado, tenemos lo que es la esfera, que sería esta que estamos calculando acá. Entonces tenemos lo que es un punto y lo vamos a calcular de este lado. Entonces aquí tenemos que es un vector o una línea perpendicular. No, este es un vector, una línea que es un flujo que vamos a calcular. Bueno, entonces vemos que se calcula poniendo una línea perpendicular a la superficie por la cual va a pasar el campo, por la cual va a pasar el flujo en el campo eléctrico. Es decir, siempre tenemos que hacer esta línea perpendicular y ahí vamos a analizar el punto por el cual va a salir de una esfera. Entonces, por aquí tenemos lo que es la fórmula que nos va a ayudar para hacer este tipo de cálculo. Que pues tenemos aquí que es phi es igual a la carga encerrada de la superficie de, de la permitividad. Entonces, esto es phi y esto es la carga que está encerrada en la superficie entre la permitividad. Entonces, por aquí tenemos lo que es la integral cerrada. Por aquí vemos que estamos, que podemos calcular, bueno, estas dos fórmulas son diferentes para hacer un cálculo. Esta es para hacer de lo que estamos hablando de una esfera. Y esta, pues, podríamos englobarla como que un poquito más general, como para otras superficies, ya sean placas planas o cilíndricas. Entonces, aquí tenemos lo que es la ley de Gauss completa, que nos ayuda a ver la magnitud o las líneas de campo que atraviesen cualquier superficie cerrada. Pues tenemos lo que es phi, que es igual a la integral cerrada de las líneas de campo específicas sobre por aquí tengo unos sillas, sobre un vector o una línea perpendicular a la superficie. Esto es ds. Es un vector o una línea perpendicular a la superficie por la cual pasa un campo, que ya habíamos calculado antes. Bueno, no calculado, sino que visto. Aquí está. Es esta línea que se pone perpendicular a la superficie donde sale el flujo de un vector. Entonces, pues aquí tenemos que es igual a la carga encerrada en la superficie entre la permitividad. Ok, entonces tenemos lo que es aquí. Todo esto nos lleva a que podamos calcular, aquí está, la superficie imaginaria de lo que es una esfera. Las superficies gaussianas es una línea imaginaria que tenemos fuera de un conjunto de cargas. Entonces, por aquí tenemos lo que es la superficie gaussiana, por aquí tenemos lo que es el vector, y aquí podríamos poner la línea perpendicular para calcular ese punto específico.
Entonces aquí tenemos lo que es la integral cerrada de la superficie de las líneas de campo en ese punto multiplicado por el vector que es perpendicular a la superficie. Entonces es igual a, a la carga neta entre permitividad cero. Y por aquí teníamos lo que es los tipos de superficies que podemos calcular con estos. Tenemos lo que son esferas, cilindros y son placas planas infinitas. Para estos dos tipos, bueno, para la esfera tiene su fórmula, pero para una placa plana se tiene que combinar una placa plana con un cilindro. Entonces, por aquí vemos, por ejemplo, aquí, que tenemos una placa plana, pero queremos saber el punto específico donde queremos saber el flujo de una carga. Entonces, lo vamos a calcular por medio de un cilindro. Este cilindro es imaginario igual. Este cilindro es imaginario. Nosotros lo dibujamos a este cilindro. Le vamos a llamar superficie gaussiana. Y ese es en el caso de una placa plana. En el caso de una esfera, pues es un círculo alrededor, sobre la esfera. Esa es una superficie gaussiana. Entonces aquí tenemos que, tenemos lo que es, por aquí no sé cómo voy a quedar, pero pues nos quedamos aquí. No sé en qué momento se fue el internet, pero pues vamos a tratar de recapitular. Entonces tenemos lo que es el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total. En este caso pues es la carga neta dentro de la superficie dividida entre ese índice cero, que pues es una constante. Esto en pocas palabras quiere decir que el flujo total de la superficie será el mismo flujo calculado en ese punto. Quiere decir de que aquí, por ejemplo, podemos tener estas cargas que están dentro de un círculo y vamos a ver si podemos calcularlo, si se podría calcular en una superficie gaussiana que sería la S2 y vemos que el flujo de toda la superficie será el mismo flujo calculado en ese punto. En pocas palabras, quiere decir de que podemos calcular el mismo, si entra un vector y traspasa este círculo, podríamos ver que será el mismo que sale en todas direcciones. Por aquí creo que puedo tener ok. Aquí, por ejemplo, aquí podríamos ver que si calculo en este punto va a ser el mismo que si lo calculo en que si lo calculo en cualquier parte de la superficie gaussiana va a ser el mismo. Y pues aquí tendríamos lo que son las características de la ley de Gauss. Las superficies que encierran a la carga neta y son atravesadas por líneas de campo eléctrico, a eso se le llama superficie gaussiana. Entonces tenemos, por primera regla general, tenemos que tener un campo eléctrico y pues tenemos que tener lo que es electrostática. Esto de la superficie gaussiana solo sirve para la electrostática. Entonces, esos son dos requisitos que se tienen. Entonces, ya definimos que
Una superficie gaussiana es una línea imaginaria que nosotros hacemos para hacer un cálculo en un punto específico. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.